La verdad que es un día muy particular para tratar de analizar este último año de gestión de Alberto Fernández. Porque digo, por un lado lo vamos a ver estrecharse en abrazos con dictadores, como Nicolás Maduro, como Díaz-Canel, de alguna manera auspiciar al gobierno de Ortega. A la vez, lo que recién contaba José Costa, el presidente le dijo a un medio brasileño que la inflación, una buena parte, no sabemos cuánto, es autoconstruida, somos nosotros los que generamos este efecto de inflación. Y como si esto fuera poco, para mí es de una gravedad inusitada. Yo sé que la inflación, la inseguridad son mucho más cercanas, pero si me permitiste pediría que te detuvieras un segundo en esto. Hoy Infobae publica que hay un borrador para elevar por decreto de necesidad de urgencia a 25 el número de los miembros, lo cual es, no me gusta cómo falla la Corte, la descabezo y pongo amigos en la Corte Suprema. Esto es, para mí, dinamitar el Estado de Derecho, ya bastante sojuzgado por este gobierno. Vamos a hablar de los dos temas, de Venezuela y de todo esto. Quiero saludar a Alfredo Cornejo, que es un dirigente radical de Nota y legislador nacional. Alfredo, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, yo trataba de hacer un pantallazo de dónde está parado Alberto Fernández. ¿Qué siente frente a estos hechos? Bueno, a ver, primero veamos el tema inflación, ¿no? Estaba esperando para la entrevista y escucho que ese ciudadano le echa la culpa al chapista porque eh, Alberto Fernández le echa la culpa a la gente por la inflación. No es un tema del gobierno, es autoconstruida por la gente. Cómo los reflejos de la autoridad son importantes también para las conductas ciudadanas, ¿no? La culpa, y en lo colectivo es mucho más fuerte aún, ¿no? Que en lo individual, que en las decisiones individuales. Claro. Pero el gesto de traer estos dictadores a Argentina es un gesto pésimo para la reputación internacional de la Argentina, ya no de este gobierno, sino de la Argentina como país. Nosotros necesitamos estar conectados al mundo y una relación con Nicaragua, Venezuela, Cuba, tan estrecha como esta, no es una relación que nos ponga en el mejor lugar para tener beneficios económicos, para atraer inversiones, para vender y comprar en el exterior. Es una pésima señal, pésima. Y si a eso se le agrega que el gobierno tiene pretensiones hegemónicas de violar flagrantemente la Constitución, como un decreto de necesidad y urgencia para ampliar la Constitución, la Constitución de la Corte, bueno, más aún, ¿no? Claro, porque Son digo, señales. uno puede ser hasta irónico con Alberto diciendo la autoconstrucción de la inflación, o su vocera hablar de la epopeya, o que yo cuantas cosas más, pero cuando uno empieza a ver esto, todo junto, recién lo veíamos a Pietragala denunciar en Naciones Unidas que Cristina está proscripta, falso, Cristina está condenada, no proscripta, que hay discurso de odio y que no hay independencia de los poderes, más el decreto de la Corte, más Díaz-Canel, Ortega y compañía, y uno dice, che, ya no es una amenaza, es un hecho concreto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ese es otro papelón internacional. Es el gobierno denuncia al propio Estado argentino, Claro. ¿no? En un internacional, el propio gobierno. Es una cosa muy grotesca, ¿no? Muy, muy grotesca. Pero es todo parte de lo mismo. Ellos nos quieren imponer una narrativa, una interpretación de lo que está pasando. Y lamentablemente hay un sector de la Argentina que escucha esa narrativa, y muchos de ellos, aún viendo los bolsos de López, 9 millones de dólares, todavía lo sigue apoyando. Por eso es imprescindible que la Argentina construya una alternancia, porque si no, no vamos a ser un país normal, no vamos a tener previsibilidad futuro y no vamos a poder ordenar nuestra macroeconomía, ni nuestro sistema institucional. Si no hay alternancia en la Argentina, y ahí, bueno, nosotros desde la oposición tenemos un papel clave, que es mantener la unidad, que es
tener un programa muy claro, muy concreto, que ya rompa con esto y que tenga una narrativa claramente contraria a la que nos quiere imponer el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, con el mayor de los cuidados y sin generar con los adjetivos más ruido al ya momento ruidoso que vivimos, senador, ¿siente que está en peligro el concepto de república con estos embates? Categóricamente sí, pero creo que buena parte de la sociedad argentina no es un gran freno, ¿no? Y que los dirigentes tenemos que hacer ese esfuerzo para que eso no ocurra. Está en peligro porque quien manda, mire, es una cosa muy, muy insólita. Cristina, Alberto, Sergio Massa, si uno los rasca un poquito, los escudriña, no tienen coincidencias programáticas. Si le agrega otros actores más relevantes en esa coalición, Grabois, Delía y demás, se ve claramente que tienen diferencias irreconciliables. Ahora, para conservar el poder, se mantienen unidos. Claro. Y en las elecciones van a estar unidos. Por eso yo no los menospreciaría. Claro. Porque han unificado la narrativa en base a lo que piensa Cristina, no en base a lo que en off dice Massa, sino en base a lo que piensa Cristina. Han unificado la narrativa en eso. Y esa narrativa es la que nos quieren imponer al resto de los argentinos. Acá hay una persecución judicial contra Cristina, no hay investigaciones que han demostrado corrupción, que está condenada. Es una narrativa que nos quieren imponer al resto y tenemos que tener mucho cuidado porque así es como se empieza. En el tema de República, Cristina 10 veces ha dicho que no cree en la independencia del Poder Judicial. Sí, claro. Pero lo ha dicho, que es un resabio monárquico la independencia del Poder Judicial. Lo dice claramente, ¿no? Cornejo. Entonces no, me parece que ahí es donde tenemos que estar muy firmes, ¿no? Cornejo, esta semana debería arrancar en el Congreso las sesiones extraordinarias. ¿En el Senado qué va a pasar? Porque en diputados está absolutamente paralizado todo. ¿En el Senado qué va a suceder? El Frente de Todos depende de algunos senadores para construir ese quórum. Beretilnec, la senadora de Misiones, Clara Vega de La Rioja. Con esos tres senadores construyen quórum, ¿no? Y la verdad que vuelvo al punto. No tienen coincidencias, uno los escucha, habla con ellos, los escucha en sus opiniones y tienen diferencias sustantivas. Ahora, cuando se trata del poder y de defender a Cristina, por ejemplo, en sus embates contra la justicia y demás, consiguieron los 37 votos para ampliar la Corte a 15 miembros y tiene media sanción de senadores, ¿no? Consiguieron los votos. Ahí ya Massa ya no habla en off de que no está de acuerdo y Alberto Fernández avala eso. Así que los votos para funcionar lo tienen en senadores si consiguen esos aliados, a los cuales hay que ponerle una lupa porque también se presentan. El caso de Beretilnec en Río Negro se presenta como un independiente y en realidad ha sido muy funcional al kirchnerismo durante estos 3 años. Total. Senador, gracias como siempre por habernos atendido, ¿eh? No, un saludo para que siga usted bien. Alfredo Cornejo, senador de Mendoza. Hablamos de Venezuela y demás. Ayer se produjeron y se van a volver a producir manifestaciones por la llegada de Nicolás Maduro. Hay algunas en contra. Hubo una muy masiva en contra como esta que estás viendo. Algunas otras serán a favor. Hemos invitado a Walter Molina Galdi, que es venezolano. Gracias por estar con nosotros, Walter. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuánto es que estás en Argentina? 5 años voy a cumplir ahora. ¿Y por qué te viniste a Argentina? Bueno, en principio el año anterior al año en que emigré fue el 2017, que fue justamente uno de los años donde la represión en Venezuela fue la más brutal. En ese momento hubo casi 200 asesinatos por parte de los grupos de tarea del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, eso fue
digamos que la gota que rebasó el vaso y la que me hizo tomar la decisión de emigrar De junto a mi venirte. familia. ¿Qué te pasa cuando escuchás al pseudo-progresismo argentino que dice en Venezuela no hay dictadura y Estado de Derecho, ganó las elecciones Nicolás Maduro? Es un panfleto que repiten, es propaganda. Las dictaduras saben muy bien cómo manejar las comunicaciones, saben muy bien cómo manejar las propagandas y quienes los repiten saben muy bien cómo repetirlas. Y eso es lo que ocurre acá en Argentina. Quienes dicen eso saben que no tienen razón, pero una mentira repetida muchas veces. Y bueno, eso es lo que intentan posicionar. Hace apenas una semana, la semana pasada, Human Rights Watch sacó su informe anual sobre democracia, sobre derechos humanos en el mundo, y los peores de la región, por supuesto, fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el caso de Venezuela habla de los presos políticos, hay más de 250 en este momento torturados todos los días. Las torturas es un crimen de lesa humanidad, picanas eléctricas como ocurría acá en Argentina. Hubo un concejal que hace unos años lanzaron de un piso 10 y lo asesinaron. Habla de la represión, habla de la persecución, habla de lo que ocurre con los pueblos indígenas. Acá los pseudo progresistas, como usted dice, que tanto hablan de los pueblos originarios. Bueno, en Venezuela los están asesinando en el lugar que se llama el Arco Minero del Orinoco, que también es el ecocidio más grande que está ocurriendo en la región. Todo eso ocurre con el aval de la dictadura de Maduro, que además es Nicolás Maduro y su régimen está siendo investigado ahora mismo por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. O sea, hay que dimensionar lo que eso significa. Cuando se quiera decir que no es una dictadura, que no está sucediendo nada allá, bueno, simplemente con decir que está esa investigación ya es una dimensión real de lo que ocurre. Imagínate que vas a la tele de Venezuela, si pudieras acceder, y decís esto que estás diciendo ahora. ¿Qué te pasa? Iría preso. Bueno, uno no lo pudiera decir. Primero no llegás, Sí, ya sabemos, sí, claro. ¿no? Quiero decir, hay muchos medios censurados que no Todos. ingresan. Sí. Yo trabajo en uno que es el Infobae, que no ingresa hace años a Exactamente. Venezuela. Pero digo, si pudieras, si llegaras, vas preso. Sin duda alguna. Irías preso, te abrirían una investigación, irías preso, te torturarían. Eso es lo que sucede. Muchos de los que están hoy presos, de hecho, están ahí por eso. Hay tuiteros presos. Hicieron un tuit, no les gustó al régimen de Maduro, los fueron a buscar a su casa y los metieron presos. Hay personas que están ahora en Argentina que sufrieron ese tipo de situaciones, que entre 2014 y 2018 sobre todo, hicieron algún tuit, los fueron a buscar el SEBIN o el CICPC y los llevaron presos, estuvieron en esos regímenes de tortura durante mucho tiempo y emigraron justamente por lo que les sucedió. Y bueno, ahora ven que el presidente Alberto Fernández pues invitó a Nicolás Maduro, que fue quien dio la orden de esas cuestiones. Total. Sí, José. Y Walter, ¿y qué sienten ustedes cuando ven a Maduro acá? Esta gente, ¿qué les corre algo por la piel? ¿Recuerdan todo lo que les pasó? ¿Qué es lo que sienten ustedes teniéndolo tan cerca? Eso es lo que te decía, es la cabeza de lo que ha sido las desgracias de Venezuela, la cabeza de lo que ha sido la represión de Venezuela. Bueno, lo invitaron y lo van a recibir con honores en Argentina. Imagínate todo lo que nos puede pasar. Ayer le decía a varios de las personas que nos acompañaban en las protestas, porque no fue una protesta de venezolanos, cubanos y nicaragüenses, habían muchísimos argentinos, porque son las puertas de Argentina las que le están abriendo a estos dictadores. Y les decía, bueno, imagínense qué sentirían ustedes si hubiesen tenido que emigrar cuando Videla y le estuvieran abriendo las puertas en el país a que emigraron. Es exactamente lo mismo, porque las dictaduras no son de derecha o de izquierda, son dictaduras. Cometen las mismas represión, cometen las mismas torturas. No se le puede poner ideología a eso, lo que hay que hacer es combatirla y es exactamente lo que no está haciendo el presidente Fernández al invitar a Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Bueno, como no podría pasar que fueras a la televisión venezolana para decir todo esto, dudo que pase que Alberto Fernández te invite a la Casa Rosada y te diga, a ver, Walter, dígame, hablale desde tu cámara, hablale al presidente como venezolano que vivió el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, presidente, usted sabe lo que ocurre en Venezuela porque el mundo sabe lo que ocurre en Venezuela. De hecho, hace unos años usted lo decía con bastante contundencia, cambió su discurso. También sabe perfectamente que la doble vara no es algo propio de los demócratas ni de las personas que defienden los derechos humanos.
Hoy acá en Argentina hay cerca de 200.000 venezolanos y todos huimos de lo que ocurre en Venezuela, de una emergencia humanitaria compleja que fue diseñada desde el poder para controlar, para reprimir, para tener a las personas controladas totalmente, y una represión que ha causado cientos de muertes en protestas en 2014, en 2017, en 2019, y que queremos, por supuesto, ser libres, que queremos poder elegir como van a elegir este año acá en Argentina. No somos menos ciudadanos que los ciudadanos argentinos o que los ciudadanos que viven en democracia. Lo único que queremos es poder ser libres, y usted invitando a Nicolás Maduro está insultando a muchas de las víctimas que están acá, y creo personalmente que también está insultando a los argentinos que creen en la democracia. Nicolás Maduro es hoy un criminal de lesa humanidad que no debería ser tratado como un presidente, porque en Venezuela no hay un mal gobierno, hay una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad en este momento. Ha sido un placer conocerte, Walter, ¿eh? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.